Ahora escucharemos los alegatos finales de las partes. Debido a que el Estado tiene la carga de la prueba en este caso, se le permite ir primero y también hacer un alegato de réplica si así lo desea. Abogado Thompson, ¿puede proceder? Gracias, juez. Dios, eso sí está permitido. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su paciencia durante estos últimos días. Se les ha presentado mucha información y ustedes están aquí para cumplir con su deber cívico y realmente lo apreciamos mucho. Estamos aquí esta semana por Carlos Maldonado y estamos aquí para averiguar y demostrarles quién lo mató. Y ahora, al cierre de nuestro caso, el Estado les ha demostrado que el señor Maldonado fue asesinado por el señor Leishwitz, el acusado. Como escucharon de parte del tribunal, los dos elementos del homicidio intencional en primer grado son que el acusado causó la muerte del señor Maldonado y que actuó con la intención de matarlo. También tenemos un elemento de intención en el segundo cargo de ocultar un cadáver. Así que en lugar de repetir la evidencia para ambos cargos, mi intención aquí en los alegatos finales es argumentar cómo todas estas piezas encajan para ambos cargos. Primero, cuando consideramos la intención, como dijo el tribunal, no se puede leer la mente de una persona, y eso está bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí frente a nosotras? Operación Slopshop. Tenemos fechas en la prueba número 146 y dice objetivos identificados. Se remonta a noviembre de 2023. Y curiosamente, cuando vemos esos campos de autocompletado en el celular del señor Leishwitz, es cuando empiezas a ver el nombre del señor Maldonado. Y esos autocompletados no suceden por sí solos. Es el usuario quien tiene que ingresar manualmente esos nombres y luego el teléfono los recuerda. Luego lo tenemos en la prueba 146 como el objetivo de la primera operación. Y la numeración de estas 4 operaciones es muy importante. Porque cuando ves la prueba 147, que es la operación Starling, dice en la parte inferior que la operación puede comenzar ya que la operación Slopshop está completada. Los fondos y las reparaciones han sido incautados de Slopshop, así que para Starling todas las amenazas de la primera operación han sido neutralizadas. Esa primera operación es Carlos. Ahora, ¿cómo sabemos que esta nota fue escrita por el señor Leishwitz? Cuando observamos todas las piezas que rodean esta nota e incluso algunos de los elementos y el contexto adicional que hay ahí, sabemos que le pertenece al señor Leishwitz. Así que número 1 se encontró en su departamento. Ese es un muy buen lugar para empezar. Él vive solo. Él menciona a su hermano y a su madre. Él es vecino de al lado del señor Maldonado. Y piensa en todas esas referencias alemanas. Está perfectamente bien disfrutar de la historia alemana, querer ir a visitarla. Eso en sí mismo no es un delito. Pero el objetivo de mostrar esos videos y esas conversaciones es dar contexto y demostrar que esas notas pertenecen al señor Leishwitz y que fueron escritas por él. Hay otro nombre en la prueba 146 que hemos mencionado varias veces. Raven. La única razón por la que el Estado proporcionó la información, las búsquedas en el teléfono y los resultados de Google sobre Raven es para conectar al señor Leishwitz nuevamente con estas notas. Esa es la única razón. Cuando analizamos la intención de matar y la intención de ocultar un cuerpo, también estamos considerando la evidencia médica aquí. Y escuchamos a la doctora Sheila hablar sobre cómo procesaron la escena, cómo trajeron de vuelta al señor Maldonado y por qué hicieron esas radiografías. Y sus palabras fueron muy específicas. Cuando tenemos un cuerpo oculto,
necesitamos ser cuidadosos en cómo lo procesamos y examinamos. Y cuando hacen ese primer conjunto de radiografías es cuando vemos los dos proyectiles de los que hablaremos en un momento. Pero la doctora Shield determinó que la causa y la forma de muerte fue violencia homicida por las dos heridas de bala, y la manera de muerte fue homicidio. Puede que no sepamos a qué distancia estaba el señor Leishwitz del señor Maldonado cuando le disparó. Puede que no sepamos cuál de las heridas de bala fue primero, pero lo que sí sabemos es que eso es el epítome de la intención de matar, porque eso significa que tuvo que apretar el gatillo dos veces de manera deliberada. Y cuando consideramos la trayectoria de la que hablaron la doctora Shield y la doctora Truesdale cuando usaron esa sonda, ambas trayectorias de esas heridas de bala iban hacia la derecha, hacia arriba y salían por la izquierda. Casi como si hubieran ocurrido en rápida sucesión para tener una trayectoria tan cercana entre sí. Sin embargo, de cualquier manera, eso es dos veces. También tenemos evidencia de que estas heridas de bala son de adelante hacia atrás. Entonces, el señor Leishwitz está parado justo frente al señor Maldonado. Y no olvidemos el hecho de que al señor Maldonado le dispararon en la cara. Eso es algo muy personal. Eso es intención. Eso es, estoy eliminando a este ser humano de este mundo. Ese es el objetivo. Y esa es una manera segura de matar a alguien disparándole directamente en la cara. También escuchamos al Dr. Truesdale sobre cómo había otras líneas de fractura en el cráneo del señor Maldonado. Y ella habló sobre cómo eso proviene de la energía de la bala. Y toda esa energía necesita ir a algún lugar. Cuando hablamos de cómo todas las amenazas fueron neutralizadas, si eso no es intención, no sé qué lo sea. También consideramos las búsquedas en el teléfono del señor Leishwitz que recuperamos durante la orden de cateo el 26 de noviembre. Lo interesante aquí y lo que se relaciona con los videos de la cámara trampa es que la búsqueda del 21 de abril de 2024, 7 días después de que Mr. Maldonado fue asesinado y unos 10 días antes de que lo veamos en esa cámara trampa, él está buscando cómo remover un cadáver, cómo deshacerse de restos, cómo desechar comida echada a perder de manera segura. Claro, podría ser algo inocente, supongo. Pero no cuando consideras todo en su totalidad. Ese momento es demasiado específico. La naturaleza de esas búsquedas, el cadáver, ¿se está refiriendo al señor Maldonado? ¿Eso es lo que demuestra esta evidencia? Porque en ese momento él tiene al señor Maldonado allá arriba en la colina, en el área donde Moxie dio su respuesta final entrenada. Pero esto es un complejo de departamentos, es un terreno que comparten todos. Y eventualmente probablemente lo descubrirán. Y ahora, una semana después, tenemos esta búsqueda de cómo deshacerse de un cadáver. Y recuerda, ese artículo de DNR tenía 3 opciones. Puedes llevarlo a un vertedero, puedes regresarlo al lugar donde ocurrió la caza originalmente, o puedes enterrarlo. El señor Leishwitz expone las cosas un poco fuera de orden, pero tiene sentido cuando piensas en la línea de tiempo que te hemos presentado. Entonces, primero lo tenemos en esas cámaras de rastreo y luego 10 días después con todo su equipo. Tiene su pala, tiene sus botas, tiene la lámina de plástico, lleva ese empaque negro que se ve muy similar a todas estas bolsas de basura negras. Y él está allá arriba durante 30 minutos donde ya no lo vemos, desde las 12:41 AM hasta la 1:10 AM.
Y cuando vemos la dirección en la que camina, es exactamente hacia esa colina. Porque cuando sales del encuadre, sigues subiendo la colina o puedes desviarte hacia ese sendero donde finalmente encontramos al señor Maldonado. Y se habló mucho sobre algo que tenía el señor Leishwitz en la cadera en ese video. La detective Stern dijo, no puedo decir con certeza qué es eso. Y el señor Leishwitz sugirió que es una linterna. Vamos con eso, digamos que es una linterna. Tiene sentido de alguna manera porque cuando estás allá arriba en ese claro, sabes que el Departamento de Recursos Naturales sugiere que debo enterrar un animal muerto, así que voy a intentar cavar y voy a llevar mi pala allá. No hay luces allá arriba. Así que, por supuesto, necesitas una linterna para ver dónde estás cavando. Pero luego se da cuenta de que esto no va a funcionar. Y como mencionó la detective Stern, la tierra allá arriba, puedes cavar un poco, pero eventualmente llegas a arcilla, te topas con algo más duro. Y esa pala que tenemos no es algo que pueda atravesar eso. No puede enterrar a Carlos lo suficientemente profundo como para evitar que lo encuentren. Entonces, ¿qué hace? Vertedero. Eso es lo que vamos a hacer con esto. Así que empieza a arrastrarlo cuesta abajo porque es mucho más fácil bajar esa colina que subirla. Así que entre eso y Moxie marcando allá arriba, ahí es donde todo esto comenzó. Entonces, cuando decide que necesita deshacerse del señor Maldonado, que necesita sacarlo de esta propiedad, lo tiene en estas bolsas de basura negras opacas que vimos en los resultados de Google. También tiene la lona que le ayuda a arrastrar o deslizar al señor Maldonado colina abajo hasta este sendero. Las cuerdas, cuando miras esas cuerdas que estaban atadas a la silla en el departamento del señor Leishwitz y las comparas con las cuerdas recuperadas del señor Maldonado en la autopsia, mira esos patrones. Mira y haz esa comparación porque son el mismo tipo de cuerdas, porque él usó lo que tenía. Y así que incluso esos nudos, si ves cómo están esos nudos en cada una de esas 4 cuerdas, se parecen mucho a esas fotos de las cuerdas de su departamento. Y cuando hablamos de la intención de ocultar, él incluso está pasando esas cuerdas por los ojales de la lona. Tenemos cinta adhesiva en las manos del señor Maldonado. Tenemos esa cinta para ductos negra que se usa para encerrar al señor Maldonado, para amarrar o pegar juntas esas bolsas de basura negras de plástico. Y luego, una vez que está en este sendero y vimos una foto de Carlos, él no es un tipo pequeño. Y entonces, si es demasiado difícil meterlo en un auto para llevarlo a un basurero, no puedo arrastrarlo de vuelta cuesta arriba ahora, así que tendrá que quedarse aquí. Y entonces empezamos a apilar todas esas ramas, todos esos escombros, y él pasa desapercibido. La familia sabe que Carlos no está aquí, que está desaparecido. Pero nadie lo ve ya. Después de Home Depot, el 14 de abril vemos en los registros de su teléfono que regresa a 1512 East North y luego nada. No hay movimiento, nadie lo vuelve a ver. Eso, combinado con lo que lleva puesto en el video de Home Depot, es lo mismo que llevaba puesto cuando encontramos sus restos. Todo esto sirve para establecer el 14 de abril. Y incluso volviendo a esas cámaras de sendero, sí, tenemos ese descanso de media hora, pero nunca vemos al señor Leishwitz regresar con ninguna de sus herramientas o su equipo hasta las 4:39 am de esa mañana. Él va y viene. Lo vemos ir al garaje. Lo vemos caminando de regreso en esa dirección. Así que son 4 horas en las que él está allá afuera y no está haciendo ejercicio. Eso simplemente no tiene sentido comparado con lo que vimos que él llevaba allá afuera.
Entonces, hablamos mucho sobre la revisión del vehículo del señor Leischwitz. Y antes de llegar a ese punto, él va a U-Haul. Y eso es inusual dentro del patrón de desplazamiento que los detectives han visto en los últimos días. Así que cuando él empieza a viajar hacia el norte, lo seguimos hasta una bodega que él no había buscado antes hasta dentro de las 48 horas previas a que encontráramos al señor Maldonado. Él la había rentado según ese recibo el 1 de noviembre, aprovechó esa promoción de un mes gratis y ahora tiene que vaciar todo porque ese mes gratis ya terminó. Tal vez está trasladando las cosas a otro lugar. Tal vez va a otra bodega, no lo sé. Pero lo que sabemos es que la vació. Y luego lo seguimos y lo vimos en la cámara de vigilancia vaciándola. Así que lo seguimos de regreso a Waukesha. Los oficiales detienen el auto, confiscan el auto, no hay nadie más en el auto con él. ¿Y qué encontramos después de obtener una orden para registrar su auto? El arma homicida. Dentro de la cajuela encontramos la pala. En el asiento trasero del lado del pasajero tenemos botas. Tenemos numerosas cajas de municiones de 9 milímetros, así que para que el señor Leischwitz diga, nunca he visto esa arma antes, no sé qué es, no sé cómo llegó ahí. Ciertamente tienes mucha munición para una 9 milímetros. Entonces también encontramos todas estas bolsas de basura. Empezamos a juntar todas estas piezas aquí. Lo importante que hay que saber, y realmente lo resumiré, el testimonio de la señorita Crawford. Ella nos habló todo sobre la identificación de armas de fuego y cómo tenemos esas estrías y esos surcos y las características de fabricación frente a las características individuales. Pero aquí está lo más importante. Estos 2 proyectiles recuperados del cuerpo del señor Maldonado fueron disparados desde esta arma. Punto. Fin de la historia. Así que ahora tienes a una persona que está apuntando a la víctima. Tiene su nombre escrito en notas. Él está en un sendero en la cima de la colina. Él está ocultando evidencia relacionada con un homicidio. Y escuchaste en esa grabación, sí, estaban revisando los departamentos de todos y tuve que sacar mis bolsas de guerra de ahí. ¿Tus bolsas de guerra con el arma homicida? Muchas gracias. Así que ahora tenemos esto. Y la señorita Crawford dice, sí, esta es el arma homicida. Ahora vamos y arrestamos al señor Leischwitz. Le tomamos la muestra bucal, de la que ya han escuchado mucho. Y esta es otra razón por la que toda esta teoría de nunca he visto esta pistola antes, no sé nada al respecto. Su ADN está por toda esa pistola. Cuando escuchamos a la señorita Taylor, hablamos sobre los hisopos de la empuñadura de la Luger. Y es, en opinión del Estado, importante porque este es un perfil de una sola persona. No hay mezcla, no hay ADN de nadie más en el hisopo de la empuñadura de esta Luger. Y es el señor Leischwitz. Y escuchaste a la señorita Taylor hablar sobre cómo, para encontrar otro perfil, o nos tomaría analizar a un 4 trillón de personas para ver un perfil similar. No hay un 4 trillón de personas en el mundo. Así que no hay duda de que el ADN del señor Leischwitz está en la empuñadura de esta Luger. Luego también revisamos las toallas y las ligas de goma. La toalla exterior es una mezcla, pero tenemos un apoyo muy sólido para la inclusión, que es el nivel más alto de reporte que tiene nuestro laboratorio estatal de criminalística. También vemos de nuevo ese número de 4 trillones. Y luego llegamos a la toalla interior, que vuelve a ser un perfil de fuente única, y es el señor Leischwitz.
Así que, damas y caballeros, a veces, y escucharon al señor Leibowitz hablar de eso, oponiéndose, a veces las cosas pequeñas pueden parecer, bueno, todos tienen blanqueador, todos compran jabón de manos, todos compran bolsas de basura, es cierto, no lo discuto en absoluto. Pero no puedes tomar todo y verlo de manera aislada. Tu papel aquí es buscar la verdad, no buscar motivos de duda. Y la verdad es que el 14 de abril de 2024, el señor Leibowitz asesinó al señor Maldonado y todas las pruebas están aquí frente a ustedes. Así que les pido que cuando regresen a deliberar, responsabilicen al señor Leibowitz y lo declaren culpable de ambos cargos. Gracias. Gracias, abogada Thompson. Señor Litchwick, ¿puede presentar su alegato final? Puede quedarse de pie en la mesa de los abogados si lo desea, y también puede usar el micrófono de solapa si quiere. Creo que este micrófono será suficiente. Su señoría, adelante entonces. Damas y caballeros del jurado, gracias por venir y dedicar su valioso tiempo y esfuerzo a este caso. Ahora les pido que hagan lo que deben hacer para absolverme de estos cargos horribles. Soy totalmente inocente de este crimen. No conocía a este hombre lo suficiente como para hacerle daño. Él no me conocía lo suficiente como para haber intentado hacerme daño de ninguna manera. Éramos vecinos, pero no nos conocíamos. La defensa argumenta que yo subí a la colina. Ellos se toman grandes libertades con la verdad y con su idea de los hechos en este caso. Pero el hecho es que no tienen ninguna prueba de que yo haya estado siquiera en la cima de esa colina. He demostrado que tengo derecho a estar en mi propio patio y hacer lo que yo quiera. Ellos no tienen ninguna prueba de que yo siquiera pasé todo el tiempo que dicen que pasé la noche en cuestión, cuando insinúan que tuve algo que ver con el trato que se le dio al pobre señor Maldonado. Ellos no saben que me fui a casa y que salí a caminar buscando zarigüeyas que vivían en mi patio y alimentando a mis conejos porque no podía dormir esa noche. Que normalmente dejaría mis herramientas y saldría a correr por la colina o haría un viaje rápido para comprar víveres a cualquier hora del día. Durante el día uso un traje para correr. Por la noche, si salgo... Me opongo en este punto. Todo esto es testimonio, y ninguno de estos hechos está en evidencia. Se sostiene la objeción. Señor Litchwick, le advierto, puede argumentar inferencias y argumentar lo que el Estado no muestra en su evidencia, pero no puede testificar sobre asuntos de los que no se ha testificado. Así que tenga cuidado de no intentar introducir nueva evidencia ni testificar de ninguna manera. Puede continuar. Damas y caballeros del jurado, como se les indicó que hicieran, les imploro, si tienen alguna duda en este asunto, que me declaren no culpable. Hay muchas dudas en este caso y en lo que la Fiscalía ha presentado como su caso en mi contra. Mis acusadores, el Departamento de Policía de Waukesha, encabezado por el equipo de investigación de los detectives Benjamin Stern, aquí presente. Les imploro que consideren mi inocencia en este asunto y que tomen en cuenta la manera en que ejecutaron la orden de cateo en mi contra. La orden de cateo se estableció originalmente porque uno de sus detectives me preguntó, creo que esto ya se ha presentado como evidencia. Me preguntó sobre la presencia de bolsas de plástico frente a mi auto, a lo cual respondí con la verdad. Le dije al detective que moví mi pala y todo a mi auto para el invierno. Nada de esto está en las pruebas. Tiene que ser así, se sostiene. Se sostiene. No está en el expediente del juicio. El jurado no ha escuchado ninguna prueba de esto, y la legalidad de las órdenes de registro y la manera en que se ejecutaron no es un asunto que el jurado deba determinar. Puede continuar, señor Lake. Si me lo permite. Damas y caballeros del jurado, yo no he podido presentar una defensa sólida en este asunto porque he estado encarcelado en la cárcel del condado de Waukesha durante 18 meses y sin acceso a mis recursos, separado de mi familia y de mis amigos y sin posibilidad de contratar a un abogado. Está bien, señor Litchwick. Deténgase, por favor. De nuevo, estos no son asuntos que el jurado deba considerar.
Ellos solo deben considerar los hechos y las pruebas que se presentaron en el caso, no lo que pudo haber sido, no lo que no fue, solo los hechos y las pruebas que se han presentado. Su situación durante el transcurso de este caso no es relevante y no debe ser algo que el jurado conozca. Usted lo mencionó, pero no debería ser algo que ellos sepan. Así que concéntrese en los temas aquí y en la evidencia que se ha presentado en el juicio esta semana y puede continuar con sus argumentos. Su señoría, usted señaló estas objeciones durante todo el juicio. Así es, ahora continúe. Damas y caballeros del jurado, les imploro nuevamente, si tienen alguna duda sobre mi culpabilidad, por favor declárenme inocente. Tengo una vida allá afuera. Soy un buen hombre, soy un cristiano temeroso de Dios. Solo quiero ir a casa, quiero retomar mi vida. Y cuando regrese a casa, el Departamento de Policía de Waukesha y cualquiera que los esté ayudando podrá continuar buscando al verdadero asesino o asesinos de la pobre víctima en este caso. Mientras yo esté bajo custodia, han dejado de buscar a quien realmente mató a este hombre. Imaginen eso, quien haya hecho esto sigue en la calle. Les imploro que por favor me envíen a casa. Declárenme no culpable en este asunto porque no soy culpable en este asunto. Y debido a la corruptibilidad de las personas y la naturaleza humana, les digo que hay un elemento corrupto dentro de nuestro Departamento de Policía Local de Waukesha. Y si encuentran al inocente, tal vez haya una limpieza interna y ellos puedan encargarse de eso. Alguien investigará este asunto y todos estaremos un poco más seguros. Les agradezco por tomarse el tiempo de venir aquí nuevamente. Y de nuevo, mi declaración final para ustedes es, si tienen alguna duda en este asunto, si tienen alguna duda sobre mi culpabilidad, por favor, declárenme no culpable. Gracias, señor Litwick. ¿Algún alegato de réplica, abogado Thompson? Muy brevemente. Adelante. Lo que me gustaría plantear al jurado es que probablemente hay alguien más que realmente quería irse a casa o quería regresar a su departamento esa noche. Objeción, su señoría. Ella ya tuvo su oportunidad de hacer su declaración en este asunto. La objeción es rechazada porque el Estado tiene la carga de la prueba en este caso. La ley le permite dar un alegato final y presentar un alegato de réplica. Así que el Estado tiene la última palabra. Licenciado Thompson puede continuar. Gracias. El señor Maldonado tenía planes con su hija. Y ella nunca anticipó que él no regresaría a su departamento esa noche. Y entonces, ¿quién es responsable de eso? El señor Leishwitz. Así que recordemos todos por qué estamos aquí. Porque el señor Leishwitz asesinó al señor Maldonado. Y eso es lo que muestran estas pruebas. Y la ley que el juez les leyó no dice que si tienen alguna duda, ustedes no están buscando dudas. Ustedes buscan la verdad. Y el estándar no es más allá de toda duda. Es una objeción. Su señoría, ella está tratando de instruir al jurado para que me declare culpable. No estoy de acuerdo, señor Litwick. El Estado está recitando los elementos de la instrucción sobre la duda razonable. Eso es permisible. Y, en última instancia, damas y caballeros, ustedes están obligados a seguir la ley y las instrucciones que yo les dé, no la ley ni las instrucciones que los abogados puedan interpretar o recitar. En última instancia, lo que está en las instrucciones al jurado es lo que deben seguir. Licenciado Thompson, puede continuar. Gracias. Como dije, no es cualquier duda, ni siquiera es más allá de toda duda, es más allá de toda duda razonable. Cuando ves todas estas piezas juntas, justo como dijo la doctora Truesdale, los huesos cuentan una historia. Cuentan la historia de la vida de alguien. Y todas estas pruebas aquí nos cuentan la historia de cómo el señor Leishwitz asesinó al señor Maldonado y luego escondió su cuerpo para que nadie lo encontrara y con la esperanza de quedar impune por lo que hizo. Así que les pido que lo declaren culpable de ambos cargos. Gracias. Gracias.